Nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos que predicar y callar. Tenemos que orar y callar. Tenemos que confiar, dice, confía en Jehová y Él hará, y guarda silencio ante Jehová. Tenemos que orar y esperar, porque a veces nos echamos a perder con esa palabra. Le predicamos 10 minutos y la persona está conmovida, y los próximos 10 minutos lo echamos a perder todo. No es así. Falta promesa. Muchas veces dejamos, perdimos bendición. Dice Proverbios 10:19, que las muchas palabras nos faltan. Por eso que la sabiduría siempre va en la Biblia de la mano de la prudencia. Porque la prudencia nos lleva a la sabiduría y el sabio siempre actúa con prudencia. Pero Dios nos habla en esta mañana que tenemos que ser prudentes. Cuántas cadenas se comienzan a desatar cuando hay prudencia en nuestra vida, cuando actuamos con una buena conducta, cuando oímos la palabra de Dios y hacemos la palabra que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 6, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Amén. Titulamos este mensaje con una pregunta: ¿somos prudentes? ¿Somos prudentes? Si buscamos la palabra del Señor, ¿cuántos versículos hay de la prudencia? Muchos. Más de lo que quizás nosotros pensamos. ¿Qué es lo que es la prudencia? ¿Qué significa ser prudente? Ser prudente es ser cuidadoso, es ser una persona justa, hablar de manera adecuada, actuar de manera adecuada, con moderación, con cautela. Ser prudente es ser sensato. La Biblia también habla de prudencia y lo asimila al término de ser precavidos. Ser precavidos, ser prudentes. Y he titulado este mensaje ¿somos prudentes? Y quisiera que cada uno responda a sí mismo esta pregunta al leer los versículos de la palabra del Señor acerca de este tema. Salomón dice aquí que escribió estos proverbios. Salomón, hijo de David, rey de Israel, un hombre que Dios le dio sabiduría. Cuando él pidió, ¿cierto? Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, le dio un cheque en blanco. Él podría haber pedido riqueza o otras cosas, pero él pidió sabiduría y de esta manera Dios le dio todo lo demás. Y él escribe estos libros sapienciales. Proverbio es uno de estos libros de sabiduría. Y un proverbio es una frase corta, ¿cierto? Debemos pensar que en aquellos tiempos no existían los libros que hay ahora, la literatura que tenemos en nuestras manos. Y aún la propia Biblia, los rollos, los libros que conforman la palabra de Dios, lo tenían no todos. Se iba traspasando como una tradición, ¿cierto? De boca en boca, se iba transmitiendo. Pero físicamente, ¿cierto? La gente no tenía
un libro compacto con todos los libros de la Biblia. No había diccionarios como ahora, concordancia, manuales bíblicos, comentarios bíblicos. No existía libro acerca de los propios libros de la Biblia. Era todo más limitado. En aquella época, ¿cierto? Dios habla a través de proverbios, porque eran frases cortas que cualquier persona podía memorizar, cualquier persona podía comprender, entender. Alabado sea el Señor. Y aquí dice que no era solamente para los sabios. Dice el versículo 6, para entender proverbio y declaración. El versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Los que sabían podían saber más, pero los que no sabían podrían comenzar a tener conocimiento acerca de Dios, como dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La fuente de la prudencia es la palabra de Dios. La fuente, aquí dice, para entender todo esto, tenemos que oír, tenemos que aprender, tenemos que atender a su palabra y entonces habrá prudencia en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Seremos precavidos, seremos cuidadosos, seremos justos, seremos gente sensata. La Biblia nos habla de este tema y nos dice que como hijos de Dios es una obligación ser prudentes. Ni siquiera es algo que yo pueda decir de que lo tomo o lo dejo. No, es sí o sí. Tenemos que ser prudentes. Es un mandato del Señor. En la Biblia tenemos ejemplos. David era un hombre prudente. Dice en 1 Samuel 16:18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocaba el arpa, sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, pero lo más importante, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Saúl lo atormentaba un espíritu inmundo y no podía descansar, no podía tener paz. Pero cuando él buscaba a alguien que pudiera ayudarle, alguien le dijo esto: hay un hombre de palabras prudentes. No te va a venir aquí a traer más aflicción, no te va a llenar de chisme, de murmuraciones, no va a venir aquí y va a hablar todo el rato, y va a hacer, y va a deshacer. No, ese hombre es prudente, es de palabra prudente, sabe tocar el arpa y lo hará de manera prudente, sabe conversar, hablar, es valiente, es vigoroso, pero es prudente. Actúa cuando tiene que actuar, reprende cuando tiene que reprender. Ser prudente es hablar cuando se tiene que hablar, callar cuando hay que callar. Y por eso él fue elegido para ir. Y dice que cuando David tocaba a aquel espíritu inmundo, se iban. Y el rey tenía descanso, tenía paz, el Espíritu de Dios estaba con él. ¡Aleluya! ¿Sabe? Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos que predicar y callar. Tenemos que orar y callar. Tenemos que confiar, dice, confía en Jehová y Él hará, y guarda silencio ante Jehová. Tenemos que orar y esperar. Porque a veces nos echamos a perder con estas palabras. Le predicamos 10 minutos y la persona está conmovida. Y los próximos 10 minutos le echamos a perder todo. Y no es así. Nos falta prudencia. Muchas veces pecamos, perdimos bendiciones.
Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado. Me gusta ese texto. En las muchas palabras no falta pecado. Siempre hay un error cuando hablamos de más. Mas el que refrena sus labios es, dígalo, el que refrena sus labios es prudente. Alabado sea Dios. Aquí ya podemos comenzar a preguntarnos si somos prudentes. El hijo de Dios tiene que ser prudente, aun cuando lo ofendan. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Lo contrario de prudente, dice este versículo, ¿qué cosa es? Ser necio, ser imprudente, ser insensato, es ser necio. Y ya sabemos que esa palabra necio es ser tonto, falto de entendimiento. Por eso que la sabiduría siempre va en la Biblia de la mano de la prudencia. Porque la prudencia nos lleva a la sabiduría. Y el sabio siempre actúa con prudencia. Cuando dicen amén. Proverbios 12:16, la versión NTV, dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Otra versión, la versión NBI, dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y la otra versión dice, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Qué tremenda esta palabra. Seremos sabios, ¿cierto? Seremos prudentes. Un hijo de Dios tiene que ser prudente para hablar. Tiene que ser prudente para enfrentar las ofensas. Pero también tiene que ser prudente para respetar y para escuchar. Por ejemplo, a sus padres. Por el Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hay que aprender a escuchar a los padres. Hay que aprender a escuchar a los líderes que nos gobiernan nuestra vida. Hay que saber escuchar. Hay que saber atender a sus palabras. Dice la Biblia que algunos solo son sabios en su propia opinión. No escuchan a los demás. No escuchan consejos de otros. Hubo un joven que cometió un terrible error en la Biblia. Y este joven, por no escuchar, por no atender buenos consejos, era el tiempo donde las 12 tribus de Israel eran una sola nación. Pero cuando Salomón murió, le pidieron a su hijo, este joven Roboam, le pidieron que bajara los impuestos. Ya el templo estaba construido, ya no había cierto un gasto que hacer, ya estaba todo terminado. Se podía hacer eso. Pero escuchando el consejo de los jóvenes, de sus amigos, que le dijeron, no, si tú muestras debilidad, te van a pasar a llevar. Y no escuchando el consejo de los ancianos, que le dijeron que era prudente, que era necesario, que hiciera y atendiera el pedido de las 12 tribus de Israel. Pero él dijo estas palabras, atendiendo el consejo inmaduro, y siendo más imprudente que sabio. Le dijo al pueblo de Israel, junto a todo el pueblo, y le dijo a las 12 tribus de Israel, si mi padre os ha castigado con azote, yo os castigaré con escorpiones. Yo soy más rudo, yo soy más duro que mi padre. Nadie me podrá pasar a llevar. ¿Y qué sucedió? Se dividió el pueblo en dos. 10 tribus formaron el reino del norte
reino de Israel, capital Samaria, de los samaritanos. Y solo él quedó con 2 tribus. Y formaron el reino del sur, capital Jerusalén. Cuando alaban a Dios en esta hora, hay que ser prudentes. Porque nuestra imprudencia puede causar división en el matrimonio, división con nuestros hijos, división en la iglesia. Nuestra imprudencia en no saber hablar bien, en no expresarnos con cautela, en no escuchar a otros, puede destruir lo que Dios nos ha dado, puede quitarnos la bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser prudentes, aún en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros propósitos. Tenemos que ser prudentes. Jesús dijo: si alguno quiere edificar una torre, ¿qué tiene que hacer? Calcular primero si tiene el dinero, si la proyección económica de su finanza le va a alcanzar. Si quiere construir una casa, si quiere ir a la guerra, ¿cierto? Tiene que calcular si su ejército le alcanza para pelear, o mejor es enviar comisiones de paz. Mejor enviar a alguien y acordar, hacer un acuerdo. Pero el imprudente no, va a la guerra en desventaja y va y hace las cosas sin tener los recursos, y hace, y al final dice Jesús, hay una palabra ahí de Jesús que debe llamar nuestra atención. Dice el Señor Jesús: no vaya a ser que por vuestra imprudencia no alcance a terminar lo que comenzaron y haya vergüenza. Porque la imprudencia trae vergüenza. Todos nosotros tenemos algún momento de nuestra vida en el cual la hemos embarrado. Y hasta el día de hoy hay cosas que yo me acuerdo que he dicho en algún momento y todavía me coloco rojo. Aunque esté solo y me acuerdo de eso que dije, de esa actitud errónea, y yo digo: ¿y cómo pude hacer eso? Y todavía me recrimino. Yo no sé si a ustedes les pasa eso. Si tan solo hubiéramos esperado un poquito más, si tan solo hubiéramos esperado el tiempo de Dios, si tan solo hubiésemos callado 2 minutos, no hubiésemos desparramado ese saco con pluma que hasta hoy estamos recogiendo. ¿Somos prudentes? ¿Saben que esto es tremendo? Dice la palabra del Señor y nos habla de que esto tiene que ver incluso con nuestra salvación. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que oye mis palabras, ahí en Mateo 7, 24, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, en la altura. Ellos sabían ambos, el imprudente y el prudente, el necio y el prudente, sabían que era un lugar de lluvia, que había un río ahí, que había agua, que iba a haber tempestad, que el viento iba a soplar en invierno. Y el prudente dijo: yo lo haré en el lugar más firme, ahí colocaré mi casa en la roca. Cavó, trabajó, se esforzó y colocó su casa ahí, en un lugar seguro. La fundamentó bien. Pero el imprudente dijo: no, si lo hago en la arena me va a quedar más tiempo para trabajar en el campo, me va a quedar más tiempo para ir al mall, me va a quedar más tiempo para hacer otras cosas. Y no trabajó, no cavó, sino que simplemente edificó encima de la arena. Y vinieron los ríos, vinieron los vientos y soplaron contra aquella casa del necio, del insensato, del imprudente, de aquel que sabía, pero no quiso ver el peligro. Los dos oyeron
tenían conocimiento. Dice Jesús, pero unos oyen y no hacen, otros oyen y hacen. Los que hacen lo que Dios les dice son obedientes, son prudentes, atienden al consejo de Dios, al consejo de su palabra. ¡Aleluya! ¿Cuánta gente vive así? Dice, no, es que es más fácil así. No es que no me gusta, es que simplemente no quiero. Eso no es lo que dice la Biblia. El hombre prudente, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque le cueste, aunque le sea difícil, pero oye las palabras de Dios y las hace, las coloca por obra. ¡Aleluya! Hay bendición ahí. Hay bendición. Si usted lee Mateo 25, ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que de estas 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Así lo relata la Biblia. 5 tomaron recaudos, 5 fueron personas, mujeres precavidas, y echaron aceite en su vasija para que pudieran recargar esas lámparas, porque las lámparas tenían un estanque pequeño. Eran lámparas que llevaban en sus manos. Y las fiestas eran de noche, tenían que regresar de noche, y aún esas damas vírgenes podían correr peligro, si alguien las calumniaba, podían ser hasta muertas. Ellas tenían que ser prudentes, de andar en luz, en medio de la oscuridad, que nadie tenga nada que decir de ellas. En la cultura judía esto era grave. Que una dama ande en lo oscuro, ande en tinieblas. Eso era grave. Y cuando dice la Biblia que se demoró el esposo y llegó a la fiesta, ahí estaban las 10 adentro. Las 10 estaban escuchando palabras. Las 10 estaban escuchando la música. Las 10 eran parte del jolgorio, eran parte de la fiesta. Pero 5 tuvieron que salir a buscar aceite para sus aceite, para sus lámparas. Y la Biblia los llama imprudentes, insensatos. Sabían que la lámpara tenía un estanque pequeño, sabían que la vasija tenía que llevarla recargada, pero no tenían aceite. ¿Qué pasó? El esposo vino y ellas quedaron afuera. Y cuando tocaron la puerta, llegaron al portón, el esposo le dice, el dueño de la fiesta que representa a Dios, les dice, no os conozco, no os conozco. Él les había enviado la invitación, era la tradición, pero ellas no obedecieron. Estaba diciendo, ustedes no son parte de esto. Ustedes han sido imprudentes, ustedes no han estado a la altura de lo que yo les he pedido. Como dice, han oído mis palabras y no las han hecho. Son las mismas palabras que Jesús usa ahí en Mateo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él le dice a ellos, muchos en aquel día, muchos dirán, nosotros profetizábamos en tu nombre, nosotros echábamos fuera demonios, nosotros predicábamos, sanábamos enfermos. Pero Él les dirá estas mismas palabras, nunca os conocí, obradores de maldad. Ustedes tenían, yo los capacité, yo les di. Ustedes eran parte de la fiesta, ustedes eran parte del cántico, ustedes ministraban, ustedes oraban, ustedes hacían todo, pero ustedes no fueron prudentes, fueron insensatos. Cuando estaban fuera del servicio eran otras personas. Ustedes no tenían conexión conmigo, no tenían intimidad.
iniquidad. Ustedes se mandaban solos. Ustedes hacían lo que querían. No os conozco, obradores de maldad. Ustedes hacían lo malo ante mi presencia. Les gustaba predicar, pero no les gustaba hablar sano afuera. Les gustaba hacer sus espirituales, pero ustedes no vivían una vida conforme a lo que decían vivir. Era una vida imprudente. ¿Cuántos Dios le está hablando en esta hora? ¿Cuánta gente está hoy en día, pero no está? Está ahí, pero en apariencia. Está ahí, pero no sirve a Dios. Está ahí, está bonito, está bien vestido, está igual como todos los demás. Las 10 vírgenes vestían iguales. Pero el problema estaba en el corazón. Unas eran prudentes y otras eran insensatas. Unas fueron al cielo y las otras no. Unos llegarán a la presencia de Dios y el Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel. De lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero otro, el Señor le dirá: siervo malo y negligente. Fuiste imprudente. Oíste mis palabras y no las hiciste. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y quiero ir al último punto. Todo pecado es una imprudencia ante Dios. Esto el Señor me lo entregaba mientras estudiaba esta palabra. Todo pecado es una imprudencia ante Dios. El que miente está siendo imprudente al faltar la verdad. El que roba está siendo imprudente quitándole a otro lo que, cierto, es suyo. Y así, el que murmura es porque habla más de la cuenta y no es justo en sus apreciaciones. El que comete adulterio, fornicación o cualquier pecado que se asemeje está pasando un límite. El que Dios ha colocado en su palabra está siendo imprudente, quiere placer, quiere sentirse bien, pero está dañando a otros con sus acciones y a su propio templo. Por eso Jesús dice, hablando de esto, dice: ¿ustedes acaso no se han dado cuenta que soy templo y morada del Espíritu? ¿Por qué le prestan su cuerpo a la fornicación? ¿Por qué son imprudentes? Si eso me corresponde a mí, ustedes son templos de Dios, son templos del Espíritu Santo. Todo pecado es una imprudencia ante Dios. Dice el Proverbio 23:4: no te afanes para hacerte rico, sé prudente y desiste. El afán, la ansiedad y todos los pecados. El que se afana es imprudente porque trabaja más de lo que tiene que trabajar. Nos dice que no trabaje, tiene que trabajar, pero dice: no te afanes en tu trabajo. Seremos prudentes. ¿Cuántas imprudencias hemos cometido en esta semana? El que no ora a Dios es imprudente. Sí, porque está diciendo: yo puedo con mis propias fuerzas. Y Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer. Aquí en la palabra del Señor está la prudencia. Dice Proverbios 28:7: el que guarda la ley es hijo prudente. Si no leemos la Biblia, si no conocemos la Escritura, si no hacemos la voluntad de Dios, en todo esto somos gente imprudente. Y podríamos seguir y seguir en muchos textos en la palabra del Señor. Dice Santiago 3:13:
el que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta. La prudencia se nota, se detecta. Aleluya, es notoria. No quiere herir ninguna susceptibilidad porque heriría la mía. Pero dice la Biblia, y habla un texto acerca de que tenemos que comer prudentemente. Que Dios nos ayude. Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dios nos ha llamado a ser prudentes en todas las áreas de nuestra vida. Sí, Señor. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro templo, comamos sano, hagamos lo que Dios nos ha mandado en su palabra, demos testimonio, tengamos buena conducta. Los hombres de la Biblia que fueron imprudentes, con esto estoy terminando, tuvieron que pagar las consecuencias. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Dios lo dijo, que era el hombre más manso de la tierra. Pero cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, él agarró las tablas escritas por el dedo de Dios y las tiró y se rompieron. Dios no le mandó. Él podía tener celo de Dios, pero no le mandó a romper las tablas. Y después Dios le mandó a hacer otras. Y que escribiera las tablas. Así es. Podemos romper todo, pero después hay que volver a hacerlo igual. Se enojó, el pueblo lo tenía cansado y él se enojó y dice que cuando tuvo que golpear la roca y para que salga agua, él lo hizo, obedeció, pero lo hizo con ira y no entró a la tierra prometida. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Era el hombre que brillaba cuando bajó del monte. Estuvo 40 días ahí buscando el rostro de Dios y cuando bajó la gente no lo podía mirar. Y la gente tuvo temor de Dios en aquel día porque la presencia de Dios era visible. Era un hombre lleno de Dios. Pero no entró a la tierra prometida por una imprudencia. Alabamos al Señor. Cuántas bendiciones, cuántas puertas están cerradas y nosotros mismos las hemos cerrado. Sí, Señor. Por nuestra imprudencia. Amén. ¿Cuántos vecinos no recibirán lo que nosotros les prediquemos porque hemos sido imprudentes con ellos? Que Dios nos ayude para entender esta palabra en esta hora. Yo podría citar más versículos, pero yo quiero que entendamos el concepto. Somos prudentes. El cerrar nuestras manos para Dios en este culto de acción de gracias es prudente. Bendito Dios. El atender a solamente a nuestros proyectos y no al reino de Dios es prudente. Dios le dice a su pueblo: traer lo que yo les he mandado para que haya alimento en mi casa. Este es mi reino. Y ahora no se refiere a un lugar físico, no. Nosotros somos el templo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del reino de los cielos. Pero tiene que haber sustento, tiene que haber, ¿cierto? Tiene que haber lo que tiene que haber, alimento. No le dice: oren para que haya oración en mi casa. O tienen que venir a cantar, compren instrumentos para que haya música en mi casa. No,
que haya alimento, para que haya sustento, para los que viven, para los que trabajan de la obra del Señor, tengan, así como ustedes tienen en sus hogares. Y Dios se enojó porque ellos fueron imprudentes. Todo pecado es una imprudencia delante de Dios. Aleluya. Y termino con el versículo que leímos al comienzo de David. ¿Cuántos diablos no se van por nuestra imprudencia? ¿Cuántas ataduras hay en nuestras vidas porque estamos atados con palabras? Por nuestra imprudencia. Atados con acciones, atados de pies y manos. Y decimos, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué el diablo por qué no tengo paz? ¿Y por qué no es milagro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no se convierte la gente? ¿Y por qué esto otro? Y buscamos culpables y siempre para allá, nunca para acá. Pero Dios nos habla en esta mañana que tenemos que ser prudentes. Cuántas cadenas se comienzan a desatar cuando hay prudencia en nuestra vida, cuando actuamos con una buena conducta, cuando oímos la palabra de Dios y hacemos la palabra que Dios nos ha encomendado. ¿Seremos vírgenes prudentes? ¿O somos del lado de los necios, de los no precavidos? No hay aceite ahí, en esa vasija. No hay gracia de Dios, no hay unción, hay ataduras. Por eso yo le recomiendo, si usted ha venido peleado con su pareja, en este día reconcíliese, pida perdón, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice la palabra del Señor, tienes que vivir en libertad. Somos libres, somos gente que el Señor nos ha hecho libres, pero muchas veces nuestra imprudencia nos ata. No tenemos moral, no tenemos la capacidad de ir a otros. Pero Dios es quien nos levanta, Dios es quien nos perfecciona. Nadie puede decir aquí que es prudente en todo, no. Nadie puede decir que lo hace todo bien en algo, somos imprudentes. Todos los que estamos aquí somos en alguna área de nuestra vida imprudentes. Por eso, oremos al Señor en esta hora. ¿Sabe? Esta palabra me la dio el Señor. Nunca había predicado esto. Ni siquiera había dado importancia a la palabra prudencia en la vida. Pero cómo me gustaría, aunque sea un mal nombre, que mi padre me hubiese llamado Prudencio Bracho. Para que nunca me olvide de que tengo que actuar prudentemente. Póngase en pie. Voy a invitar a los jóvenes que vengan. Los estudiantes vamos a orar. Pero si usted tiene algo que decirle a papá, dígale en esta hora. ¿Cuánto atienden a las palabras de Dios? Las predicaciones no es una colección de videos, una colección de sermones, una colección de mensajes. No. Esto tiene que hacer vida en nuestros corazones. Cuando le dicen al Señor, Señor, tú me has hablado, yo quiero ser prudente, yo esto lo estoy haciendo imprudentemente. Pero ya no quiero ser imprudente. Voy a callar cuando tenga que callar. Voy a hablar cuando tenga que hablar. Voy a ser valiente, pero voy a ser prudente. Aleluya. Y le aseguro algo. Si usted actúa de esta manera, el Espíritu de Dios va a darle gracia, va a darle unción. El Espíritu de Dios va a cortar las cadenas, va a cortar la atadura. Se van a abrir las puertas que están cerradas, porque el Señor lo hace para aquellos que son fieles. Él los bendice, Él los honra. Aleluya. Yo alabo a Dios en esta hora, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. ¿Somos prudentes o no somos prudentes? ¿Cuántos van a cerrar sus ojos y van a hablar con Dios? Y le van a decir, Señor,
dame lo que no tengo. Y lo que tengo mucho, quítamelo. Pero yo quiero una vida equilibrada, conforme a tu voluntad. ¿Sabes? Yo siento la presencia de Dios aquí. Dios me dijo esta semana, habla de la prudencia. Predica de la prudencia. Algo que ni siquiera tenía en mi mente hacer. Pero yo creo que por algo Dios nos habla a todos los que estamos. Voy a orar por estos jóvenes. Venga para tomarme una Rebeca. Padre, aquí está tu hija. Tú conoces lo que ella va a vivir en este año. Tú sabes los problemas, el estrés, las tardes de angustia, las necesidades económicas. Tú conoces sus viajes, todos, Padre, la gente que le va a rodear, sus profesores. Padre, pero Señor, en esta hora oro por ella. Fortalécele, Padre. Dale el antídoto en esta hora para que ella pueda enfrentar cada uno de esos momentos. Tu presencia bendita y gloriosa le dé seguridad, le dé confianza. Toda cobardía sea quitada y haya valentía en el nombre de Jesús. Padre, toda necesidad sea disipada y haya provisión para ella. Aleluya. Y tu presencia esté ahí. Toda soledad, toda raíz de amargura, todo eso que en esta hora, Padre, trae congoja en su alma, quítalo, Padre. Señor, tú le renueves en esta hora, tú traiga alegría, traiga gozo, aleluya, porque ella no quedará bajo el agua, ella no quedará bajo el problema, no quedará bajo la tristeza, se levanta en el nombre de Jesús y sale adelante, aleluya, porque tú le das la fuerza, tú le das gozo, que es su fortaleza. Oh Padre, yo te pido en esta hora que toda cadena sea cortada en el nombre de Jesús. Todo miedo, todo temor, Señor, sea disipado en esta hora, Padre. Aleluya, aleluya. Tu palabra será una lámpara a sus pies, irá alumbrando su camino, Padre. Llénale de prudencia, su corazón, sus actitudes. Padre, en este año sea una luz en medio de tanta oscuridad. Padre, te lo pido con todo mi corazón en esta hora. Lloro por Nicolás, Señor. Mira este niño, Señor. Ministra su corazón. Que él pueda atender a tus palabras. No solamente lo pueda oír, porque estos niños lo escuchan todo y entienden todo. Pero él puede colocar tus palabras en su corazón. Y nunca se puede olvidar de ellas. Ahí en el colegio, Padre, guárdale. Ahí en el colegio, Padre, bendice. Aleluya. Y la gracia, el talento y todo lo que tú le has dado, Él lo puede ocupar para honrarte, para servirte. Señor, que Padre, una buena conducta, amplía su entendimiento, su inteligencia, su sabiduría, que Él pueda, Dios mío, entender la materia, Él pueda atender, Señor, a todo lo que se le dice y lo pueda comprender con mayor facilidad, y lo ha comprendido hasta ahora. Padre, oro por Él en esta hora. Bendice, Padre. Aleluya. Abrázame con tu brazo de amor. Dios te alaba en esta hora. Y dale a este pequeño lo que él necesita. Padre, oro por mi hermano José Pablo. Yo te pido que bendiga a este joven. Señor, lleva
Pero yo te pido en esta hora que lo llenes de tu gracia, que la unción de tu Espíritu esté ahí. Yo te alabo en esta hora,